14 de mayo de 2011 se recuerda el bicentenario de la independencia del Paraguay de España. Para comprender debidamente nuestro bicentenario, debemos retroceder en el tiempo más de 2 siglos, hasta el año 1808. En 1808, España gobernaba una gran parte de América. El territorio gobernado por España estaba dividido en 4 virreinatos. Virreinato de Nueva España, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey o representante directo del rey de España. En 1808, el rey de España era Fernando VII. Pero Fernando VII fue rey por poco tiempo, en 1808, porque el emperador francés Napoleón Bonaparte se lo llevó cautivo a Francia con toda su familia. La intervención de Napoleón produjo una insurrección en España. Este cuadro del pintor Francisco de Goya muestra el comienzo de la insurrección que ocurrió en Madrid el 2 de mayo de 1808. La insurrección del 2 de mayo fue reprimida severamente por los soldados franceses, como muestra este otro cuadro de Goya. Pero la represión no pudo impedir una insurrección popular en toda España. Mientras los españoles luchaban contra los soldados franceses, Napoleón nombró rey de España a su hermano José Bonaparte. Los españoles, en su mayoría, se negaron a aceptar a José Bonaparte como rey y reconocieron la autoridad de la Junta Suprema de Sevilla, gobierno paralelo. Durante los años 1808 y 1809, la lucha de la Junta de Sevilla y el rey José Bonaparte pareció pareja. Pero en enero de 1810, los franceses ocuparon Sevilla y la Junta de Sevilla se disolvió. Como Sevilla, casi todo el territorio de España quedó en poder de los franceses, con excepción de Cádiz, donde se formó el Consejo de Regencia, sucesor de la Junta de Sevilla en el gobierno paralelo de España. Cuando se disolvió la Junta de Sevilla, se pensó que España iba a ser absorbida por Francia. En América, se formaron juntas de gobierno en varias localidades para gobernar esas con independencia de España, que se consideraba dominada por los franceses. En 1810 se formaron juntas de gobierno en Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Quito y varias ciudades más. En el pueblo de Dolores, México, hubo una gran insurrección popular. 1810 fue un año de revoluciones en Hispanoamérica. Pero en el Paraguay, la insurrección abierta contra los españoles no se produjo en 1810, sino en 1811. Este cuadro, del pintor Jaime Bestart, nos muestra a los oficiales paraguayos intimando rendición al último gobernador español en el Paraguay, Bernardo de Velasco, en mayo de 1811. ¿Cómo se llegó a esta situación? Para explicarlo, recordaremos que el Paraguay, a fines de la era colonial, formaba parte
del Virreinato del Río de la Plata. Aquel virreinato comprendía aproximadamente los territorios del Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia. Buenos Aires era la capital del virreinato. En 1810 era virrey del Río de la Plata el militar español Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero el 25 de mayo de 1810, el pueblo de Buenos Aires se sublevó y destituyó al virrey Cisneros. Para gobernar, en vez de Cisneros, Buenos Aires formó una junta de gobierno de 7 miembros. La Junta de Buenos Aires, que se consideraba un gobierno provisorio, convocó a todas las provincias del Río de la Plata para reunirse en un congreso que debía establecer un gobierno definitivo del Río de la Plata, que dejó de ser un virreinato con la caída del virrey Cisneros. Se negaron a reconocer la autoridad de la Junta de Buenos Aires el gobernador español del Paraguay, Bernardo de Velasco, las autoridades de la banda oriental del Uruguay, las de Córdoba y del Alto Perú, después llamado Bolivia. La Junta de Buenos Aires organizó 2 expediciones militares contra sus adversarios de las provincias. Una expedición marchó a Córdoba, que sometió en poco tiempo, y luego marchó hacia el Alto Perú, que también sometió, aunque no pudo sostenerse en la zona por mucho tiempo. Otra expedición, dirigida por Manuel Belgrano, marchó hasta el río Paraná, que cruzó en diciembre de 1810, con el propósito de seguir avanzando hasta Asunción, para destituir a Velasco y reemplazarlo por un gobierno revolucionario. Belgrano pensaba que los paraguayos lo recibirían como un libertador, pero no fue así. Aunque los paraguayos no estaban satisfechos con el gobierno de España, tampoco querían depender de Buenos Aires. Por eso, los paraguayos se pusieron a las órdenes del gobernador Bernardo de Velasco para enfrentar a Belgrano y sus soldados. Belgrano avanzó desde Misiones y llegó hasta las cercanías de Paraguarí el 16 de enero de 1811 con un ejército de 1.200 hombres. Velasco, al mando de un ejército más numeroso pero mal armado, llegó a la ciudad de Paraguarí a mediados de enero y decidió atacar a Belgrano el 18 de enero de 1811. Ese mismo día también Belgrano decidió atacar a Velasco. ¿Cuál era el plan de batalla de Velasco? Velasco colocó la infantería en el centro, frente al pueblo de Paraguarí. La caballería estaba dividida en 2 secciones. La sección de la derecha, bajo el mando del oficial paraguayo Juan Manuel Gamarra, se encontraba detrás de Paraguarí, cerca de Ñuati. La sección izquierda, mandada por otro oficial paraguayo, Manuel Cabañas, se encontraba cerca del Cerro de Santo Tomás. Las 2 secciones de caballería se mantenían ocultas a la vista del enemigo. Cuando Belgrano atacara el centro, las 2 secciones de caballería debían intervenir para atacarlo
por los costados. El plan de batalla era bueno porque Velasco era un general de carrera con experiencia, pero en la madrugada del 19 de enero de 1811, el día de la batalla de Paraguarí, Belgrano atacó primero el centro del ejército paraguayo, la infantería, donde estaban el propio Velasco y varios oficiales españoles. No resistió el ataque y se desbandó. Los soldados de Belgrano llegaron hasta la ciudad de Paraguarí. Cuando llegó a Asunción la noticia de la supuesta victoria de Belgrano, muchos españoles decidieron embarcarse para huir a Montevideo, que estaba en poder de los españoles. Pero en el campo de batalla de Paraguarí se produjo una reacción inesperada. Los oficiales de caballería Juan Manuel Gamarra y Manuel Cabañas, por propia iniciativa, atacaron a Belgrano y lo derrotaron. Con el resto de sus tropas, Belgrano se retiró hacia el sur. La victoria de Paraguarí fue una victoria de los paraguayos abandonados por sus jefes los españoles. Además de Cabañas y Gamarra, se destacaron en la batalla de Paraguarí varios oficiales como Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche. Ellos se convertirían en próceres de la independencia del Paraguay. Después de su derrota en Paraguarí, Belgrano marchó hasta las Misiones, donde quedó por algunos días. Después marchó hasta el río Tacuarí, lo cruzó y formó un campamento fortificado, esperando recibir refuerzos. El campamento de Belgrano podía resistir cualquier ataque directo. Por eso, el comandante paraguayo Manuel Cabañas no trató de asaltar la posición de Belgrano y decidió atacarla por la retaguardia. Para eso, mandó construir un puente sobre el río Tacuarí, al norte de la posición ocupada por Belgrano. Luis Caballero, padre de Pedro Juan Caballero, dirigió la construcción del puente, que estuvo terminado el 8 de marzo de 1811. Después de terminarlo, Luis Caballero murió a causa del esfuerzo. En la madrugada del 9 de marzo de 1811, un contingente del ejército paraguayo, bajo las órdenes de Juan Manuel Gamarra, cruzó el puente sobre el Tacuarí, sin que el adversario lo advirtiera. Al mismo tiempo, los cañones que quedaron en el campamento paraguayo a orillas del Tacuarí iniciaron un intenso bombardeo para engañar al adversario. El contingente mandado por Gamarra comenzó el ataque a las 7 de la mañana, dispersó al grueso del ejército porteño y dejó a Belgrano acorralado con unos 200 hombres. Derrotado, Belgrano alzó la bandera blanca de rendición y envió un parlamentario para pedir el cese del fuego a Cabañas. Cabañas se lo concedió, y para el mediodía de aquel 9 de marzo había terminado la batalla de Tacuarí. Cabañas permitió que Belgrano se retirase con su ejército sin entregar las armas. Algunos españoles acusaron a Cabañas de traidor por no haber tomado prisionero a Belgrano, pero no fue una traición. Cabañas y otros oficiales paraguayos llegaron a la conclusión de que no debían luchar contra los porteños si los porteños se iban del país,
sino que debían derribar el gobierno español en el Paraguay. La victoria de Tacuarí es el antecedente directo de la independencia paraguaya, lograda mediante la Revolución de Mayo de 1811. Esto resulta evidente cuando se toma en cuenta el documento firmado por Cabañas y Belgrano el 10 de marzo de 1811, al día siguiente de la batalla de Tacuarí. Ese acuerdo establece, entre otros puntos, la formación de un nuevo gobierno en Asunción bajo la presidencia de Velasco, el envío de un representante paraguayo al Congreso Revolucionario que debía reunirse en Buenos Aires, la supresión de los monopolios e impuestos españoles sobre los productos paraguayos. Velasco quedó muy molesto con el acuerdo de Tacuarí, que ignoraba su autoridad, pero no pudo castigar a los victoriosos oficiales paraguayos. Lo que hizo fue ascenderlos y darles puestos donde no tuvieran mando directo de tropa. Para entonces ya estaba en marcha una gran conspiración que pretendía dar la independencia al Paraguay. ¿Cuál era el plan de la conspiración? Organizar una marcha nacional. Fulgencio Yegros, el jefe militar de la conspiración, debía sublevarse en Itapúa con un grupo de hombres armados y marchar hasta las cordilleras. En las cordilleras, Cabañas debía esperar a Yegros con otro grupo de hombres armados para marchar juntos hasta Asunción. Otros contingentes de hombres armados debían marchar sobre Asunción. En Asunción los recibirían Caballero, Iturbe, Troche y otros para entregarles los cuarteles. También había civiles en aquella conspiración de la independencia, como Fernando de la Mora y Mariano Antonio Molas. La Casa de la Independencia era uno de los lugares de reunión de los conspiradores. Sin embargo, Velasco se enteró de los planes de la conspiración y decidió tomar las medidas necesarias para reprimirla. Esto lo supo Vicente Ignacio Iturbe, quien se lo contó a Pedro Juan Caballero. Ellos dos se reunieron con sus camaradas y decidieron adelantar el golpe bajo la dirección de Caballero. El 14 de mayo de 1811, varios patriotas se reunieron en la Casa de la Independencia. Desde allí fueron caminando hasta la plaza principal, donde estaban los cuarteles. Mauricio José Troche, al mando de los milicianos de Curuguatú, entregó el cuartel principal a Caballero, que pudieron apoderarse de los demás cuarteles sin luchar. En la madrugada del 15 de mayo, los sublevados salieron de los cuarteles, emplazaron cañones frente a la residencia de Velasco y le exigieron a este que entregara las armas, el dinero y los documentos del gobierno. Para entonces, una multitud de personas se había agolpado en la plaza. Eran los civiles que apoyaban a la Revolución de Mayo. Velasco accedió a las exigencias de los patriotas y puso su cargo a disposición de los sublevados. ¿Fue destituido Velasco? No. Aunque se le quitó todo el poder, se lo dejó como figurante en un nuevo gobierno, el triunvirato,
integrado por el propio Velasco, acompañado por Juan Valeriano Ceballos y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. También, en otras ciudades americanas, se dejó al funcionario español virrey o gobernador como miembro de un gobierno revolucionario. El triunvirato, formado en Asunción, era un gobierno provisorio que debía durar hasta que los paraguayos, en un congreso, nombraran a las nuevas autoridades. En el congreso debían participar otros jefes revolucionarios que no habían podido estar en Asunción el 14 de mayo. Entre esos jefes revolucionarios estaba Fulgencio Yegros, el jefe militar de la conspiración, quien llegó de Itapúa el 21 de mayo de 1811 y fue recibido triunfalmente por el pueblo. El Congreso, convocado por los revolucionarios en mayo, se reunió en Asunción en junio de 1811, con participación de civiles, militares y religiosos. En ese Congreso, por primera vez, el Paraguay independiente eligió a sus autoridades. La elección se realizó mediante el sistema de voto indirecto. Las ciudades y localidades del país nombraron sus representantes, quienes, en el Congreso, nombraron a las autoridades nacionales. El Congreso de junio de 1811 confió el gobierno del Paraguay a una junta de gobierno, formada por 5 miembros: Fulgencio Yegros como presidente, Fernando de la Mora como secretario, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Bogarín y José Gaspar, de Francia, como vocales. De los 5 miembros, 2 eran militares y 3 civiles. Aunque la creación de la Junta de Gobierno significó la creación de un gobierno independiente de España, el Congreso de junio de 1811 no declaró formalmente la independencia de España, como sucedió en otros movimientos revolucionarios de América. El Congreso paraguayo juró lealtad a Fernando VII, el rey español prisionero de Napoleón. Aquel juramento de fidelidad se debió a que por entonces se pensaba que Fernando VII seguiría prisionero en Francia por el resto de su vida. Además, Inglaterra era aliada de España en la lucha contra Napoleón. Un rompimiento abierto con España, como declarar la independencia, hubiera sido un rompimiento con Inglaterra, que dominaba los mares con su flota. La junta formada en Asunción en junio de 1811 debía durar 5 años en sus funciones. Sin embargo, la junta terminó su mandato en octubre de 1813 y fue reemplazada por un consulado integrado por Fulgencio Yegros y el doctor Francia. Las dificultades económicas causadas por factores internacionales precipitaron la disolución de la Junta antes de tiempo. Pero mientras estuvo en el gobierno, la Junta desarrolló un programa de gobierno progresista que daba prioridad a la educación. Gracias a la Revolución de Mayo, el Paraguay dejó de depender del rey de España y así el Paraguay
pudo tener un gobierno propio y un destino propio.